Este era un ejercicio entonces de un sistema abierto, ¿no? Tenemos un evaporador flash y una turbina. El evaporador flash es un sistema donde entra un líquido, luego se disminuye la presión y esto fomenta que el líquido se separe, se evapore súbitamente. De hecho, se llama evaporador flash por la forma tan súbita que se evapora el líquido, ¿no? Flash da a entender algo muy rápido. Entonces, si recuerdan, de esta figura, si yo tengo un sistema líquido, hay dos formas de evaporarlo. Lo puedo calentar o le puedo disminuir la presión, de hecho. Entonces, si disminuyo la presión, ese líquido a la misma temperatura se evapora súbitamente y se puede convertir ya sea en un vapor sobrecalentado o en una mezcla líquido-vapor. Depende de qué tanto yo disminuya la presión. Entonces me dicen que se tiene un suministro de agua de un yacimiento geotérmico. Esta es la corriente 1. Y el agua está a alta presión, está a 1.5 megapascales, a una temperatura de 180 grados centígrados. Luego se estrangula. Esta es una válvula de estrangulamiento. No me dan más datos, pero bueno, el objetivo de esta válvula es bajar presión. Baja presión precisamente para el evaporador flash. Entonces se baja la presión hasta que en la cámara del evaporador flash se alcanzan 400 kilopascales. El líquido se desecha y el vapor se alimenta a una turbina. Este sería el vapor saturado y este es el líquido saturado. ¿Cómo sé yo que es una mezcla líquido-vapor saturado? Porque yo tengo la mezcla de las dos, ¿no? Tengo una existencia de las dos corrientes. Si me dijeran solamente se produce vapor saturado, pues puede ser que sea solamente saturado o puede ser que sea sobrecalentado. Entonces, esto es una mezcla de los dos. Por lo tanto, la fase líquida se separa y se desecha y la fase vapor se utiliza para accionar una turbina. Después de que se acciona la turbina, aquí en el flujo 3, me dicen que hay una mezcla líquido-vapor porque tengo una calidad definida del 90%, ¿no? El hecho de que tenga una calidad de 90% me dice que 90% de esta mezcla es vapor, 10% es líquido. Y esto sale a una presión final de 10 kilopascales. Con estos datos me pide básicamente calcular la entrada a la turbina, o sea, flujo másico 2. Este, el líquido que sale del evaporador, ¿cuál es su flujo másico? Esto le voy a llamar 4. Entonces me piden este. Y el flujo que se alimenta al evaporador flash, o sea, el que viene del yacimiento geotérmico, que sería el número 1. Podemos comenzar por la turbina. Noten que me dan que en la turbina yo tengo que producir 1 megawatt. Entonces esta potencia es 1 megawatt. Esto yo lo puedo transformar a kilowatt. Y bueno, el factor es 1000, ¿no? 1 megawatt son 1000 kilowatts. ¿Qué sé? Realmente yo no sé este flujo M2, ni sé este flujo M3, pero yo sé que son iguales, porque solamente hay una entrada de masa y una salida de masa. Entonces podemos plantear ahí un balance en la turbina. Si hacemos el balance en la turbina, de energía obviamente, pueden comenzar de lo más general, ¿no? Tasa de transferencia de calor más potencia es igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de entalpía. Ahora, en la turbina comentábamos que no me dan dato de que no sea adiabática, no me dan calor perdido, entonces voy a considerar adiabático. No hay cambio importante de velocidad, entonces no hay cambio importante de energía cinética, ni debería haber cambio importante de elevación, ¿no? Entonces no hay cambio importante de energía potencial. Esto se reduce a que la potencia de la turbina es el cambio de entalpía de las corrientes. Yo lo estoy representando de mayúscula porque esto sería como tal flujo de entalpía, ¿no? Este flujo de entalpía se puede calcular como la sumatoria de todas las salidas
de entalpías, menos la suma de todas las entalpías de entrada. Si ustedes lo escriben con nuestra anotación, esta corriente 3 tiene una entalpía H3 que puedo determinar con tablas. Esta corriente 2 tiene una entalpía H2 que puedo determinar con tablas. Entonces sería flujo másico 3 por H3, esas son las salidas, menos flujo másico 2 por H2, ¿no? Nada más. Con la restricción de que por el balance de masa, el flujo másico M2 es igual al flujo másico M3, ¿no? Entonces, si yo lo factorizo, puedo decir flujo másico M2 por H3 menos H2. Y este es el balance de energía en la turbina. Que se de ahí se potencia y puedo determinar entalpías. Entonces puedo saber el flujo másico M2. Vamos a leer las entalpías para calcular este flujo másico. Que ese M2 debe ser igual al M3. Para leer las entalpías, yo sé las condiciones, ¿no? Esto me dice que es vapor saturado y me da los datos. Ese vapor saturado está a 400 kilopascales, ¿no? Es lo único que sé. Si este flash trabaja a 400 kilopascales, este líquido saturado también está a 400 kilopascales y este vapor está a 400 kilopascales, ¿no? Recuerden que si yo disminuyo súbitamente la presión, de hecho acá el agua caliente que está a 1.5 megapascales, para que se den cuenta cómo cambia la presión, se estrangula. Esto hace que la presión baje mucho y se deja expandir en este tanque, ¿no? Eso se llama evaporación flash o súbita. Entonces, al bajar la presión tan súbita, desde 1.5 megapascales, debería cambiar el estado, ¿no? Digamos, yo estoy como líquido comprimido acá y le bajo la presión. Le bajo la presión hasta alcanzar una mezcla líquido-vapor, que es como lo habíamos visto. Entonces, esto debe estar saturado. Debe estar saturado a la presión de 400 kilopascales y a la correspondiente temperatura de saturación, que no sé ahora, pero lo puedo leer de tabla. Entonces, lo que voy a hacer para calcular entalpía 2, esa, es calcularla como la entalpía del vapor saturado a 400 kilopascales. Entonces, vamos a ir a la tabla A5. Si vamos a la tabla A5, busco la presión de 400 kilopascales. Esta es la tabla de presiones, entonces a 400 kilopascales, estoy aquí. Vamos a leer Hg. Gracias. Hg. Y debe ser, sí, 2738.1, ¿no? Entonces lo voy a anotar. 2738.1. Estos son kilojoules por kilogramo. Ya de paso voy a leer HF, ¿no? Que ya que estamos ahí, en la misma tabla, esto está saturado con el vapor y con el líquido. Entonces vamos a leer HF. De esa misma presión, HF debe ser esta columna, ¿no? Me muevo hacia abajo, 604.66. A esta HF para mí es H4 y es 604.66. Por ahora en la turbina no la voy a usar, pero la voy a usar después. Me falta la entalpía de esta corriente, ¿no? Esta es una entalpía que tiene una calidad de 0.9, o sea, 90% de esta corriente es vapor. Entonces yo necesito la entalpía de esa corriente, que sería H3. Recuerden que la entalpía de una mezcla líquido-vapor se puede calcular como la entalpía del líquido saturado a estas condiciones, más la calidad por la entalpía de evaporación. Solo recuerden que esto no está a 400, ¿no? Sino que está a 10. Este está a 10 kilopascales. El que está a 400 es este líquido.
No hay que revolvernos, nada más por ahora estoy usando la turbina, que es lo que me dicen aquí, ¿no? A 10 kilopascales, 90%. Entonces hay que calcularlo. Vamos a calcular H3 leyendo HF a 10 kilopascales. Entonces vamos ahora a la presión de 10 kilopascales. Sigo usando la tabla de presiones. A 10. Esto es a 10. HF es este valor 191.81. Este. Y HFG 2392.1. Esos dos serían los valores. 2392.1. Entonces es 191.81 más 0.9 calidad por HFG. HFG lo leo de aquí, 2392.1. 2392.1. Y aquí factoricé las unidades, ¿no? Todo esto debe estar en kilojoules por kilogramo. Esa operación me va a dar H3. Entonces lo vamos a colocar como 2344.7. Y son kilojoules por kilogramo. Ya tengo H3, ya tengo H2. Ya puedo calcular el flujo másico dado que la potencia de esta turbina es de 1 megawatt, ¿no? Esto. Esa potencia es de 1 megawatt. O sea, 1000 kilowatts. Vamos a regresar a hacer el cálculo. En la turbina, la potencia, comentamos que es el flujo másico M2 por H3 menos H2. Al momento de sustituir, no olviden que aquí la potencia sale, ¿no? Se produce, sale del sistema. Entonces la voy a sustituir como menos 1000 kilowatts. Y esto va a ser igual a flujo másico M2 por H3 menos H2. H3 la tengo de 2344.7. H2 es 2738.1. Factoricé las unidades. Luego entonces despejo de ahí M2. Sería menos lo que me dé esa resta, que debe ser negativo, ¿no? 2000 menos 1000 kilowatts. Voy a desglosar kilowatt en kilojoule por segundo para que vean cómo las unidades se cancelan. Y esto entre esa misma diferencia de entalpías, 2344.7 menos 2738.1 son kilojoules por kilogramo. Si hacen el análisis dimensional, este kilojoule se cancela. Me queda la inversa de segundo entre la inversa de kilogramo, ¿no? O sea, kilogramo por segundo. Y bueno, nada más hay que hacer el cálculo. Nos debe dar positivo. Esto me da 2.54. Son kilogramos por segundo. Si se los piden en kilogramos por minuto, nada más hay que multiplicar, ¿no? O en kilogramos por hora. Está en kilogramos por hora. Eso para nosotros es M2, que sería el inciso A. Entonces, para convertirlo a kilogramos por hora, lo voy a multiplicar. Yo sé que 3600 segundos es una hora. Lo multiplico por eso. Ok. Sí. Usando todos los decimales, es 9150 kilogramos por hora. Punto 9. Ok. Le dejo el punto 9. Y ese sería el inciso A. Entonces ya tenemos el flujo de M2, ¿no? Le voy a poner aquí
El dato es 2.54 kilogramos por segundo. Esto tiene una entalpía H2. Esto tiene una entalpía, le voy a llamar H4, flujo másico 4. Esto es flujo másico 1 y entalpía 1, ¿no? Me falta saber las entalpías. Ya acabamos la turbina. Ahora me falta con esos datos determinar flujo másico de agua caliente y flujo másico de salida de este líquido saturado. Podemos hacer algo similar, pero en el evaporador flash, ¿no? Lo que pueden hacer aquí, si consideran como un solo sistema el evaporador y la válvula de estrangulamiento, es hacer otro balance de energía, ¿no? El balance de energía sería flujo másico por calor específico, o sea, tasa de transferencia de calor, más potencia, igual al cambio de energía cinética por unidad de tiempo, más cambio de energía potencial por unidad de tiempo, más cambio de entalpía por unidad de tiempo. Aquí el evaporador flash no tiene datos de que haya transferencia de calor, no genera potencia, no hay cambio de energía cinética ni potencial, ¿no? Lo que me queda es que el cambio de entalpía es igual a cero. O sea, esto es un sistema isentálpico. Esto significa que la sumatoria de las entalpías de salidas debe ser igual a la sumatoria de las entalpías de entradas. Y ya con eso puedo trabajar, ¿no? El hecho de que tenga una entrada, yo puedo escribir primero las entradas, flujo másico 1 por entalpía 1, y esto se separa en dos salidas, flujo másico 4 por entalpía 4, más flujo másico 2 por entalpía 2. Estos ya serían flujos, ¿no? Flujo de entalpía en energía por tiempo, pero lo podemos calcular multiplicando flujo másico por entalpía específica. ¿Qué conozco de aquí? Las entalpías. Ya calculamos H4, H2. Me falta H1. Sé las entalpías. ¿Qué más sé? M2, ¿no? M2 lo sabemos. Me falta otra variable. Tengo dos variables desconocidas, pero tengo un balance de masa. Puedo hacer simultáneo el balance de masa y el balance de energía para determinar los flujos. ¿Cuál es el balance de masa sumatoria de todas las entradas? Entrada es M1 igual a sumatoria de todas las salidas. M2 más M4. Y entonces este M1 lo puedo sustituir aquí. Y la ecuación que me resulte tiene como única incógnita M4, ¿no? Entonces ya podría resolver. Me falta leer entonces la entalpía H1 y regreso a resolver simultáneamente estos dos. Para leer la entalpía de entrada de esta cantidad de agua geotérmica me dicen que la presión es de 1.5 megapascales. La temperatura es de 180 grados centígrados, ¿no? A priori yo no sé en qué estado se encuentra, pero lo puedo determinar usando tabla. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a seguir usando esta figura. Dada la presión de saturación, a esta presión de 1.5 megapascales, yo puedo investigar a qué temperatura cambia de fase. Y esto compararlo con la temperatura real del sistema, ¿no? Entonces voy a ir a la tabla 5 a leer la correspondiente temperatura de saturación a 1500 kilopascales, ¿no? Ese es el equivalente de 1.5 megapascales. Entonces, debe ser este. A 1.5 megapascales, o sea, 1500 kilopascales, el agua se evapora a 198.29 grados centígrados. Y bueno, mi sistema realmente está a 180, ¿no? Entonces es líquido comprimido. Entonces esa entrada es líquido comprimido. ¿Cómo leo la entalpía de líquido comprimido? Puedo aproximarla como la entalpía de líquido saturado, pero a la misma temperatura, como ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, esto solo me sirvió para determinar el estado, pero no voy a leer de aquí la entalpía, porque no tengo la temperatura de 200, ¿no? El que leería es
de la tabla 4 y ubico 180. Estoy aproximando la entalpía a 180 grados centígrados y 1000 kilopascales como la entalpía de líquido comprimido, ¿no? Esto sería líquido saturado. Entonces voy a leer HF, es esta columna. Debería ser 763.05. Entonces esa la vamos a anotar. Y está en kilojoules por kilogramo. Solo recuerden que esto es a una aproximación, ¿no? Estoy leyendo la de líquido saturado, pero más o menos esa entalpía debe ser similar a la de líquido comprimido. Estoy diciendo que la entalpía a 180 y 1002, esto es a una presión de 1002.8 kilopascales. Es igual a la entalpía de líquido comprimido a la misma temperatura, pero a una presión mayor. Como ya lo hemos comentado, la entalpía casi no cambia con la presión, pero sí cambia mucho con la temperatura, ¿no? El cambio de entalpía respecto a la temperatura es mucho mayor que el cambio de entalpía cuando cambia presión. Entonces ya tengo esa entalpía y ya puedo regresar a mis balances de masa y de energía a despejar el otro flujo. Tengo mi balance de energía, que es este, y mi balance de masa. Voy a combinar los dos para obtener una única ecuación, ¿no? Si combino el balance de masa en el balance de energía, esta M1 yo la puedo sustituir, ¿no? M1 sería flujo másico M2 más flujo másico M4 por entalpía H1. Va a ser flujo másico M4 por H4 más flujo másico M2 por H2. De ahí ya conozco todo, ¿no? M2 lo calculamos, sé las entalpías. La única incógnita es M4. Entonces de ahí ya la podría sustituir. ¿Cómo despejamos de ahí M4? Voy a hacer el álgebra. Sería flujo másico 2 por H1 más flujo másico 4 por H1. Estoy multiplicando los paréntesis término a término. Este por este más este por este. Y eso debe ser igual a flujo másico A4H4 más flujo másico 2H2. ¿Qué quiero despejar? M4, ¿no? Entonces voy a asociar de un lado de la ecuación todo lo que tenga M4. Voy a dejar M4H1 menos M4H4 y esto va a ser igual a M2H2 menos M2H1. Factorizo flujo másico 4 por H1 menos H4 y acá factorizo flujo másico 2 por H2 menos H1 y de ahí despejo flujo másico 4 va a ser flujo másico 2 por H2 menos H1 entre H1 menos H4. Y eso me da el flujo másico M4, que es el del vapor, perdón, el del líquido saturado que sale de este evaporador flash. Ya tengo M2, con eso ya puedo determinar fácilmente M1, ¿no? Vamos a sustituir las entalpías. M2 nos dio 2.54 kilogramos por segundo. ¿Podrían sustituir en kilogramo por hora directo? Lo voy a dejar así. Ya es fácil cambiar esto a hora o a segundo, ¿no? Ahora, ¿cuánto nos dio H2? Sería el de líquido saturado. H2 es el del vapor saturado, H4 es el de líquido. Voy a retomar las entalpías. H2 nos dio esta, 2738.1. Es 2738.1. Igual factorizo las unidades. H1, ¿cuánto nos dio? Es la que acabamos de leer acá anteriormente, ¿no? 763.05. Entonces lo dejo aquí como
763.05. Esos son kilojoules por kilogramo. Y esto lo vamos a dividir entre H1, que es 763.05, menos H4. H4 era este, ¿no? El del líquido saturado, 604.66. Y esos son kilojoules por kilogramo. Entonces, esa operación me debe dar ya flujo másico de líquido saturado. Si hacen el cálculo, flujo másico M4 aproximadamente les debe dar 31.67 kilogramos por segundo. Si lo quieren a kilogramo por hora, solo hay que multiplicar por 3600. 3600 segundos es una hora. Esto cancela segundos. 114.000 por 3600, sí, 114.021 kilogramos por hora. Eso es M4. Voy a anotar aquí el valor de M2. Flujo másico 2 es aproximadamente 9150 kilogramos por hora. Del balance de masa pueden despejar fácilmente ya M1, ¿no? Que es el flujo másico de agua del yacimiento geotérmico. M1 debe ser M2 más M4. Entonces la suma de esos dos les da flujo másico M1. 114.021. Aproximadamente 123.171 kilogramos por hora. Y esa sería la solución. Noten que se desecha mucho, ¿no? Se desecha una gran cantidad. Estamos desechando 114.000 de 123.000. Esto probablemente para mantener esta potencia. Pero bueno, en dado caso se puede regular esta presión para poder mejorar el proceso. Si yo regulo esta presión, yo puedo aprovechar más vapor saturado y bueno, asegurar que esta turbina produzca quizás mayor o menor potencia, ¿no? Entonces, en este proceso se podría controlar la potencia de la turbina, regulando la presión de la válvula de estrangulamiento y del evaporador flash. Esa sería la solución.